Según Aragón 2015, la psicometría aporta el sistema de medición para la psicología a través de teorías y métodos que dan como resultado modelos matemáticos que permiten clasificar, describir y evaluar científicamente la conducta humana, que optimiza los procesos de intervención y selección según la necesidad. En el 2200 a.C. se registró la primera evaluación cognitiva. Esta se llevaba a cabo en China cada 3 meses por petición del emperador. Se evaluaba a sus funcionarios de gobierno con el fin de verificar que sí fueran aptos para su cargo. En el 202 a.C. y hasta el 200 después de Cristo, durante la dinastía del emperador Han, fueron llevadas a cabo las pruebas escritas hasta 1370, donde su evaluación consistía en 3 fases. La primera, pasar un día y una noche en una cabina aislada para realizar composiciones escritas sobre temas específicos. Quienes clasificaban pasaban a la segunda prueba, que durante 3 días y 3 noches debían superar diferentes evaluaciones. Y la tercera y última etapa se desarrollaba en Pekín y quienes superaban ese proceso eran nombrados mandarín. Dichas evaluaciones correspondían a habilidades de equitación, música, caligrafía, aritmética, conocimientos de leyes y principios de Confucio. Este proceso se mantuvo hasta 1905, fecha en la que se solicitó el título universitario para acceder a los cargos de gobierno. Entre el 427 y el 347 a.C., el filósofo Platón indicaba que no había dos personas iguales. Existían diferencias entre las cualidades y aptitudes que por naturaleza se le daban a cada individuo. Estas se permitían clasificar y él pretendía categorizar la sociedad en 3 categorías. La primera eran los filósofos, que iban a ser los encargados de gobiernos por tener la sabiduría. La segunda eran los artesanos y los labradores, que serían el pueblo. Y la tercera serían soldados guerreros, fuertes y valientes. Estos pretendían ser los guardianes de la sociedad. A partir de esto se determinó una prueba aptitudinal que se asignaba según las habilidades y no solo sobre el conocimiento. En 1816, el astrónomo Friedrich Bessel logró tener el primer registro público de las diferencias individuales, al analizar un incidente llevado a cabo en 1796 que sucedió en el Observatorio Astronómico de Greenwich, Inglaterra, donde el astrónomo Ken Brooke fue despedido al tener diferencias de medición con su colega Neville Maskelyne. Estas mediciones consistían en anotar el tiempo que tardaba en pasar ciertas estrellas de una marca realizada con un hilo en el telescopio, y la diferencia de medición entre Kingbrook y Maskelyne era de más de medio segundo. Esto provocaba errores considerables en los cálculos y en los respectivos resultados. Este trabajo demostró: 1. Que las personas difieren en su visión. 2. Las diferencias pueden ser medibles. Y 3. El ser humano como herramienta de medición puede cometer errores y estas deben ser tenidas en cuenta a la hora de sacar los resultados. En 1796 se perfecciona la distribución normal o campana de Gauss, donde se acuña el término media y moda. Esta curva era usada para describir el comportamiento de los errores de las etapas de medición. En 1835, Adolf Kettler, siendo uno de los padres de la estadística y basándose en la curva de Gauss, indicaba que los patrones de comportamiento humanos podían ser descritos al utilizar las leyes de las probabilidades. La ley Weber nace entre 1821 y 1825. Ernest Weber establece la relación entre la magnitud de un estímulo y la mínima diferencia que se requiere para detectar un cambio en esa magnitud. Allí, la importancia eran los sentidos y la manifestación que demostraba el individuo que estaba siendo puesto a prueba sobre dicho elemento. En 1860, Gustav Fechner publica la ley Weber-Fechner, él siendo un padre de la psicofísica y quien basó su trabajo en el de su amigo y colega Weber, que resaltaba la importancia de los sentidos.
Este apartado ayudaría a establecer la importancia de la percepción y la sensación en los procedimientos sensoriales y en la formación de la percepción constante. Su teoría a hoy sigue siendo importante porque demuestra la manera de analizar mediante medios cuantitativos los problemas de la psicología y llevarlos a desarrollar nuevas pruebas de las mismas. En 1879, en Leipzig, Alemania, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio psicológico. En este lugar, Wundt realizó un experimento que pretendía medir el pensamiento y consistía en un péndulo calibrado con una aguja que se movía de un lado a otro, golpeando una campana. Con una aguja que sobresalía en los costados, la tarea consistía en tomar nota de la posición del péndulo y la observación a la medida que sonaba la campana. Estas evaluaciones permitían precisar la importancia de la medición y la observación de los objetos bajo condiciones típicas. Contextualizaba la psicología dentro de las creencias naturales, estudio de la conciencia y los procesos de observación que permitían evaluar y determinar a través de las sensaciones auditivas, visuales, percepción de tiempo y reacción y verificar los fenómenos mentales de cada uno de los individuos evaluados. En 1869, Francis Galton, primo segundo de Charles Darwin y defensor de la teoría evolucionista, inició el estudio y quería demostrar cómo la inteligencia se transmite a través de las generaciones por genética. Desde su perspectiva, la inteligencia, así como otras funciones mentales, se pueden medir a través de los registros y de la velocidad de reacción de un estímulo o de la precisión al captar pequeñas diferencias entre sonidos, luces, pesos, etc. El resultado, al primer concepto de inteligencia, quedaba relacionado con los tiempos de reacción. En 1890 fue la primera vez que se usó el término test mental. James Cantell publicó un artículo en el que se describía las pruebas aplicadas a estudiantes universitarios. El objetivo de estos test eran comprobar la dimensión de los atributos psicológicos que una persona manifiesta en determinadas tareas. Consistían en 6 pruebas, las cuales permitían que Cantell impulsara la psicología como ciencia y se diera pie a la creación de una cantidad considerable de pruebas similares para comprender las habilidades de la humanidad. En 1905 se lanza la primera prueba de inteligencia creada por Alfred Binet y su colega Theodore Simon. Se nombró escala Binet-Simon. Esta fue actualizada en la versión de 1916 y nombrada escala Stanford-Binet, de la cual se han realizado 5 actualizaciones, en 1937, 1960, 1986 y 2003. Esta escala de inteligencia pretende medir el razonamiento verbal, razonamiento abstracto visual, razonamiento cualitativo y memoria a corto plazo. El puntaje para tener una escala o un rango normal debe estar sobre un puntaje de 100. En 1914, el psicólogo William Stern fue la primera persona en introducir el término cociente intelectual, donde se definía el nivel de inteligencia de una persona con relación a su edad. En 1918, el Ejército de los Estados Unidos crea el test Army Alpha y Army Beta, cuya finalidad era la clasificación de soldados con la capacidad mental de afrontar y llevar la Primera Guerra Mundial a la victoria. Army Alpha se aplicaba a americanos con capacidad de leer, escribir y comunicarse con un inglés fluido. Army Beta se aplicaba a analfabetas inmigrantes. En Colombia el desarrollo de la psicología se inició en 1939, año en el que llega la psicóloga española Mercedes Rodríguez Bellido, quien fue acogida en la Universidad Nacional. Allí tuvo varios discípulos. En 1952, uno de los alumnos de Mercedes Rodríguez, Luis María Beltrán Cortés, dictó clase de estadística en la Universidad Nacional con base en lo aprendido de su mentora. Mercedes adoptó por la aplicación de test extranjeros como el Army Test del Ejército Americano, la teoría multifactorial de Thurston y el test de Toulouse-Pierron. Dichas pruebas antecedieron las pruebas de aptitudes académicas que empezaron a construirse y a utilizar el Servicio Nacional de Pruebas y las oficinas de 3 o 4 universidades de los años 60. En 1940 se formó el Instituto de Psicología Aplicada, encargada de seleccionar a los aspirantes de diferentes carreras para la Universidad Nacional.
Luego de estos resultados, nació el programa de construcción y pruebas, que hoy es el Servicio Nacional de Pruebas. Es el responsable de la creación del ICFES o el actual Prueba Saber. Entre 1930 y 1944, en el Instituto de Psicología Aplicada de Barranquilla, Colombia, se crea la prueba BARCIT, cuya función es determinar rápidamente el nivel de inteligencia o capacidad de aprendizaje de una persona.